Entorno y plataforma. Antes de empezar, debes ser consciente de que debes planificarte o pensar qué entorno vas a escoger para ser un buen desarrollador de software y, lo más importante, elegir un lenguaje de programación que se adapte para ti y en qué sistema operativo vas a trabajar. Ahora, sé que algunos principiantes siempre se preguntan qué lenguaje de programación debo escoger, cuál debo aprender, cuáles son las ventajas y desventajas. Te diré que puedes coger cualquier lenguaje de programación y será lo mismo cuando vayas a aprendértelo, ya que tienen la misma base de estructura, porque no tienen mayormente ventajas y desventajas cada uno. Pero también es importante que te adaptes a un lenguaje de programación que esté mayormente en el mercado, así podrás tener oportunidades en un empleo. Ahora te voy a decir un consejo: que cuando vayas a aprender un lenguaje de programación, que te aprendas la base, que es lo más importante. Cuando digo la base, que te aprendas las cosas más básicas, porque con las cosas más básicas te vas a poder aprender todos los lenguajes de programación que puedes ver como nuevo, porque lo único que va a cambiar en los lenguajes de programación son las reglas sintácticas. Ahora, si vas a desarrollar un proyecto, debes pensar y planificarte para qué sistema operativo vas a desarrollar ese proyecto o para qué plataforma. Te recomiendo que desarrolles un proyecto que sea adaptable al mercado. Ahora vamos a hablar del entorno de trabajo. Cuando hablamos de un entorno de trabajo o desarrollo, nos referimos al programa que vas a utilizar y el sistema operativo que vas a distribuir dicha aplicación. Debes tener en cuenta cuáles son los sistemas operativos más utilizados para distribuir o vender tus productos informáticos si vas a desarrollar un proyecto. Ahora te voy a decir algunas bases, algunos conocimientos básicos que vas a ver en la programación para que tengas la idea de cómo está estructurada y cómo funciona. La sintaxis. Sí, aunque no lo creas, hasta los lenguajes de programación ahora tienen especificaciones para indicarnos cómo debemos crear nuestro programa apropiadamente. Los lenguajes de programación de alto nivel contienen reglas gramaticales como nuestro lenguaje humano, es decir, la forma adecuada de escribir un texto o una oración. Ahora también tengo que aclararte algo: que cuando vamos a escribir un código en la programación, debes tener cuidado cuando vas a escribir una letra, ya que en los lenguajes de programación las letras son específicas. Letras mayúsculas y minúsculas no son las mismas en un lenguaje de programación, son muy diferentes. Variables. Las variables se encargan de reservar un espacio en la memoria RAM para almacenar varios tipos de datos que se le asignan por un determinado proceso o tiempo. Es decir, las variables nos ayudan a almacenar o guardar algún tipo de información durante el proceso de programación o el proceso en el cual el programa se vaya ejecutando para realizar los pasos que queremos que haga el programa. Tipos de datos. Podemos también tener varios tipos de datos que puedan representarse de diferentes maneras, como los datos numéricos, textos y booleanos, que los booleanos se representan como true o false, que son verdadero o falso. En la programación podemos almacenar datos diferentes en las variables que lo almacenan. Condiciones if y else. Las condiciones if y else nos ayudan a indicarle a nuestro programa que tome una decisión por sí sola en el proceso del programa, dependiendo del dato, si es verdadero o falso. Te daré un ejemplo. Cuando vamos a loguear en Facebook, YouTube o Twitter, tenemos que introducir nuestra clave para entrar. Cuando hacemos ese proceso, el programa verifica si los datos son correctos para acceder a nuestra cuenta. Ese es uno de los ejemplos de las condiciones en la programación.
Ahora las clases. Las clases es una plantilla para la creación de objetos. Un objeto es la plasmación de una entidad de la vida real llevada al mundo de la programación. Una comparación, una clase sería algo similar a un tipo de datos y un objeto sería una variable de ese tipo de datos. Las clases pueden reunir información y funcionamiento va más allá de un simple tipo de datos. Las clases en la programación orientada a objetos nos permiten heredar atributos y métodos y propiedades de otros códigos fuentes para la reutilización de software, es decir, que nos ayudan a desarrollar nuestro programa mucho más rápido para el ahorro de tiempo y dinero. Los operadores vamos a utilizarlos, los operadores básicos de aritmética. Vamos a utilizarlos para sumar, vamos a utilizarlos para calcular algunos datos básicos y también para negar. Para calcular un dato de manera específica, también para negar o igualar datos y verifique si hay valores mayores o menores. Para eso vamos a utilizar los operadores básicos en la programación, así que también es importante aprendértelos y aprender a utilizarlos. Ahora, un contenido muy importante y adicional que sería la sintaxis. Nuevamente, una nota importante que tienes que saber cuando vayamos a programar, que siempre cuando vamos a abrir una llave, dependiendo del lenguaje de programación, y también los paréntesis o corchete, debemos cerrarlos al final por obligación, ya que esto lo requieren mayormente los lenguajes de programación. Y otra nota sería también que algunos lenguajes de programación como C# requieren por regla que al terminar de escribir un código debemos poner punto y coma. ¿Por qué? Porque es una regla sintáctica de ese lenguaje de programación. Es como el idioma español, la literatura española, cuando estamos escribiendo, es como la gramática española. Cuando estamos escribiendo una oración, tenemos que terminarla por regla sintáctica con un punto y empezarla con una mayúscula.